10:10 de la mañana, Noticias Caracol en vivo habló con el policía que dirigió el operativo de rescate de Miguel Ayala y su manager. Llegaron hasta el cambuche donde los tenían los secuestradores. César Chaparro lo entrevistó. César. Bueno, ya a esta hora estamos con el comandante de la policía del Gaula en el Cauca, el mayor Ronald Ferrucho, quien fue uno de los hombres que participó en el rescate del hijo de Joana Ayala y su manager. El mayor fue uno de los, digamos, hombres líderes que llegó hasta la zona, llegó hasta el campamento y rescató a estos dos jóvenes. Mayor, muchas gracias por estar en Noticias Caracol, gracias por atendernos. Sabemos que la misión fue bastante difícil y complicada. ¿Cómo arranca esta investigación? Bueno, el día 18 de noviembre, sobre las 20:30 aproximadamente, nos llega la información que hay una persona que está indicando sobre el presunto secuestro de dos personas sobre la vía Panamericana a la altura de una vereda que se llama El Túnel del municipio de Cajibío, que esas personas fueron interceptadas en un vehículo. Ellos se movilizaban hacia Cali, al aeropuerto ahí de Palmira, y que en ese trayecto un vehículo blanco los aborda, los intercepta, los amenaza con armas de fuego, los intimida. Se suben unas personas a este vehículo donde van los dos secuestrados, los intimidan con arma de fuego, los hacen continuar el recorrido. Metros más adelante los hacen retornar nuevamente en dirección hacia Popayán, pero allí los desvían por una pequeña trocha en la que hacen el cambio de vehículo, es decir, bajan a las dos víctimas, los trasladan de vehículo y dejan al conductor intimidado con otro sujeto que pues lo está amenazando con arma de fuego. Una vez nos llega esa información, pues de manera inmediata el Gaula, junto con las capacidades con las que cuenta el Departamento de Policía Cauca, dispone el despliegue de toda su actividad investigativa, operativa y de cierre de plan candado en aras de lograr y dar con la ubicación de las características de este vehículo. No sabemos exactamente si tenían conocimiento, pero pues por las características en las que se dieron los hechos, quizá o muy seguramente sí sabían a quién estaban secuestrando. ¿Por qué creen ustedes que ellos sí sabían a quién estaban secuestrando? Pues por las mismas condiciones en las que se dio el secuestro. El vehículo no lo abordan de manera aleatoria, no es un vehículo que iba pasando simplemente por la vía Panamericana y quisieron escoger ese, sino que es posible que ese vehículo le hubiesen estado haciendo ya un seguimiento, le hubiesen estado haciendo alguna vigilancia y hubiesen estado esperando a que pasara precisamente por ese punto, que es un punto en medio de todo en el que se han presentado una serie de afectaciones que pues han sido dadas a conocer a la opinión pública y que incluso han salido a los medios de comunicación en los medios dando a conocer esos hechos de afectación. Cuando usted dice que los de pronto, como hipótesis, los venían siguiendo, ¿cree usted que los seguían desde el momento del concierto, antes o en el momento del concierto? Pues realmente eso hace parte todavía del proceso investigativo que se está adelantando, pero lo que hemos podido establecer sí le estaban haciendo un seguimiento. Mayor, bueno, una vez los llevan a ellos, los secuestran, inicialmente, ¿a qué campamento los llevan o a qué zona los llevan? Bueno, cuando nosotros tenemos contacto y comenzamos con las pesquisas investigativas, pues realmente de manera inicial no tenemos conocimiento hacia qué sitio lo trasladaron, motivo por el cual pues se hizo necesario que adelantáramos una serie de actuaciones investigativas, sobre todo apoyados en la parte técnica, para poder establecer cuál fue el recorrido que realizaron estos sujetos con esas dos víctimas. Ahí empieza entonces, digamos, la investigación neta de ustedes, digamos, por la parte técnica. ¿Cómo empiezan ya a saber dónde están ubicados los muchachos? Bueno, de acuerdo a la información que vamos recibiendo, información que recolectamos, como le dije, desde la parte técnica a través de unos análisis de investigación criminal con unas capacidades importantes que tenemos contando con nuestro cibergaula
Aquí pues realmente es de resaltar que se puso a disposición toda la capacidad institucional para poder esclarecer estos hechos. Una vez tenemos información, la analizamos, pues digamos que ya haciendo una georreferenciación nos dan unas orientaciones importantes sobre el posible lugar donde pudieron haber trasladado a estas personas. Si se puede decir qué tipo de elementos técnicos se utilizaron para ubicarlos. Bueno, pues contamos con unas herramientas, son unos software especializados eh, que nos permiten realizar una georreferenciación y que nos dan siempre una orientación, y pues allí lo que tenemos que hacer es hacer las verificaciones ya en terreno desde una parte operativa. Allí vinculamos no solamente la investigación criminal, sino las capacidades operativas con las que cuenta la Policía Nacional a través de grupos especializados como lo es el Gaula de la Policía Nacional, que es una unidad especializada de la Policía Nacional, junto con otras unidades como los comandos Jungla que tenemos también, y otras unidades con las que contamos en el terreno que nos permiten hacer esas verificaciones. Mayor Giovanni ya le decía que le hicieron varias llamadas. ¿Esas llamadas salían desde el campamento, desde la zona, o desde qué zona salían esas llamadas para pedirle el dinero? En este caso, se realizaron muchísimas llamadas, todos atribuyéndose los hechos y todos haciendo exigencias económicas. Miguel Ya fue Ayala, a través de Nicolás la investigación Pantoja, que pudimos establecer bienvenidos a La Libertad, somos funcionarios cuáles eran las llamadas a del las que Gaula realmente y de los debíamos ponerles Jungla, atención. comandos Jungla de la Policía ¿Y cuáles fueron esas llamadas? ¿Salieron esas llamadas de la zona, de los cambuches? Realizaban las llamadas los autores de los hechos, ya digamos que comenzaron a hacer la exigencia de una fuerte, una gruesa suma de dinero, una exorbitante suma de dinero, a cambio de la liberación de estas dos personas. Pues allí por las características también nosotros iniciamos con el análisis, y pues bueno, a través del proceso investigativo pues nos permitía tener una mejor orientación sobre las personas que estaban realizando estas exigencias. Mayor, ¿en qué momento dicen ustedes, ya lo tenemos ubicados a estos muchachos, vamos a ir por ellos? Bueno, cuando pues ya hemos descartado toda es un flujo de información grande, realmente aquí pues quisiera antes de responderle esa pregunta, hacerles saber que a nosotros en el proceso investigativo pues también nos corresponde, y cuando la familia nos los permiten, estar brindándoles esa orientación, esa asesoría, ese acompañamiento permanente, porque la familia está en ese momento con el desespero. Ellos lo único que quieren saber es cuándo le vamos a llevar a su ser querido nuevamente al seno de su hogar. En medio de esto, pues nosotros hacemos esas verificaciones de la información, y cuando ya tenemos un alto porcentaje de probabilidades que tenemos el lugar, pues comenzamos a hacer toda una articulación con las capacidades importantes con las que cuenta la Policía Nacional, entre ellos, reitero, los comandos Jungla, un grupo operativo especializado también, en conjunto aquí con el Gaula. Disponemos de las capacidades aéreas que tenemos para contar con unas horas de vuelo importantes a través de unas máquinas, los UH-60, para poder hacer ese desplazamiento y poder llegar a ese difícil lugar donde tenían en cautiverio a Miguel Ayala y a Nicolás Pantoja. Mayor, usted me contó ahora cuando iban a entrar que encontraron un terreno muy difícil. ¿Cómo era el terreno? ¿Dónde estaban ellos específicamente y hasta dónde llegaron ustedes? Bueno, es que es importante aquí mencionar que un sitio fue donde se realizó el secuestro, es decir, donde intersectan el vehículo, donde los bajan a ellos y los secuestran. Y otra cosa es el lugar de cautiverio donde los tuvieron durante varios días, en los que permanecieron privados de la libertad. Realmente sí es un terreno difícil, un terreno montañoso, un terreno pues con presencia también de cultivos de uso ilícito, un terreno donde pues realmente para poder llegar hubo que hacer unas maniobras operacionales importantes, dada la complejidad del mismo, para poder ingresar una parte alta, donde estaban pues unas residencias, unas viviendas en la que pues también habían unos moradores allí realizando algunas actividades de siembra, pero otro sitio era donde estaba el cambuche, es decir,
atravesando lagos y montañas, una parte altísima donde estaban los cultivos de hoja de coca, y otra parte era donde estaba el cambuche, que era una parte baja, era prácticamente donde se unen dos montañas, es en la parte, pues allí donde confluyen estas dos unidades de tierra, por donde pasan unos caños. Allí estos delincuentes habían construido de manera artesanal en un guadual este cambuche. Realmente un terreno bien difícil, un acceso difícil para llegar. Allí pues hubo que hacer, vuelvo y le digo, unas maniobras operacionales importantes para evitar que fuéramos detectados en el procedimiento, pero luego de estar allí en el terreno, pues hubo que hacer una exploración importante para poder dar con la ubicación de este cambuche donde tenían a estas dos víctimas con condiciones infrahumanas, en condiciones pues realmente del maltrato, la crueldad, que es lo que uno logra evidenciar digamos, un patrón común ahora en estos delitos de secuestro, donde encadenan a las personas. Eso le iba a Utilizan preguntar, cadenas. ¿cómo los encontraron ustedes? Cuando ustedes llegan, ¿cómo lo encuentran a los dos muchachos? Las dos personas, Miguel Ayala y Nicolás Pantoja, se encontraban encadenados a sus pies. Ellos estaban en el cambuche, sobre el colchón, allí en estas condiciones infrahumanas, no los dejaban mover de allí. Ellos, por supuesto, cuando observan la presencia del Gaula de la policía, de los comandos Jungla, la presencia de la fuerza pública, digamos que la misma emoción, la felicidad, rompen en llanto por ese momento que ya se sienten que han llegado por ellos. Ellos inmediatamente agradecieron, dijeron que ese día especialmente habían tenido como una corazonada, que ellos tenían algo que les había indicado que ese día iba a ser diferente, y pues a Dios gracias, así fue. Ellos Mayor, estaban allí en esas condiciones infrahumanas, encadenados a los pies. Mayor, en el momento de la salida del rescate, nos cuentan que incluso hubo drones que intentaron atacarlos. ¿Cómo fue ese momento? Bueno, una vez se realiza el rescate, se captura a uno de los sujetos que se encontraba ahí prestándoles custodia, que los tenía bajo las amenazas con armamento. Procedemos a hacer la extracción tanto de las víctimas como el capturado, y por supuesto de las unidades que nos encontrábamos allí. Comenzamos a hacer la salida y pues allí nos alertan las otras unidades que teníamos en otros sitios, que se evidenciaba la presencia de drones que no eran nuestros, por supuesto, lo cual incrementó el nivel de riesgo y pues hizo que actuáramos de manera aún más rápida para poder extraer a estas personas, porque pues ya se había notado la presencia nuestra en el lugar, además porque se presentó un intercambio de disparos. Es de anotar que una vez llegamos allí, estos sujetos recibieron la presencia, nuestra presencia, con disparos, lo cual obligó que también pues se respondiera de la misma forma con la utilización legal de las armas de fuego que tenemos los miembros de la fuerza pública. Allí al momento de extraerlo pues tocaba subir una colina bastante considerable, porque no era posible por el terreno, como le digo, era un terreno muy difícil, de difícil acceso. No era posible que nuestras máquinas llegaran cerca de donde estábamos, sino que nos tocaba hacer un desplazamiento en una parte alta para poder hacer uso de esa extracción helicoportada. Mayor, ¿cuántos drones y qué tenían los drones? ¿Explosivos más o menos les contaron? Bueno, hay que tener en cuenta que el contexto aquí de los grupos de crimen organizado han utilizado últimamente dentro de sus estrategias de ataque y afectación a los miembros de la fuerza pública la utilización de drones con artefactos explosivos improvisados. Eso lo que obliga es que nosotros tengamos que adoptar otras medidas para poder evitar ser afectados por estos criminales que de manera indiscriminada van lanzando estos artefactos explosivos sin importarle a quién estén haciendo daño, si sea la fuerza pública o, como se ha visto en o en la gran mayoría de las ocasiones, es la población civil, niños, jóvenes, incluso personas de la tercera edad que se han visto muy afectados. Al notar la presencia de estos artefactos, pues lo que tenemos es que movernos de manera más rápida
y pues teníamos que obviamente garantizarle la vida e integridad, no solamente a los rescatados, sino al capturado y por supuesto a todos los que allí nos encontrábamos, los comandos Jungla y personal de Gaula. Mayor, muchas gracias por esta entrevista que nos ha concedido, muchas gracias por todo lo que han hecho, por lo que hacen por estas personas que están en este momento, digamos, secuestradas, también por las personas que han sido rescatadas en los últimos meses. Muchas gracias y felicitaciones. Pues en realidad el agradecimiento es nuestro hacia ustedes porque son una parte importante para dar a conocer a la opinión pública la crueldad con la que actúan estos criminales que realmente no les importa el dolor de las familias. Quiero, si me lo permite, expresarle que para los hombres y mujeres Gaula, con profunda emoción y satisfacción celebramos el deber cumplido al ver que dos personas que fueron obligadas a enfrentar los embates de la dureza y la maldad arraigadas en los corazones alejados de Dios, carentes de principios, de valores, de respeto por la dignidad y la libertad humana, pues ver que estas dos personas se reúnen nuevamente en el seno de sus familias, donde pues en el hogar, donde los lazos de amor y esperanza siempre permanecen intactos. Ese regreso nos llena de alegría realmente y nos motiva a seguir luchando contra estas dos conductas execrables y rechazadas por toda la sociedad colombiana como lo son el secuestro y la extorsión. Y de esta forma reafirmamos una vez más nuestro compromiso para construir un futuro lleno de paz, de armonía y para hacer este mundo un lugar mejor. Y como lo reza nuestro lema, Venciret sine bellum, vencer sin combatir. Muchas gracias, Mayor.